La brisa salada del río Paraná golpeaba el rostro de Valeria mientras observaba la silueta oscura de la embarcación. A su lado, Tomás le apretaba la mano con fuerza, como si ese simple gesto pudiera protegerlos de lo desconocido. El grupo, compuesto por una docena de personas, esperaba en silencio, oculto entre la maleza, mientras el guía revisaba la costa con una linterna débil. Cuando él nos dé la señal, corremos al bote, susurró Tomás. Valeria asintió, aunque su instinto le gritaba que algo estaba mal. Desde que aceptaron pagar a esos hombres para llevarlos a Paraguay, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. No confiaba en ellos, pero la desesperación los había obligado a aceptar. Todo había comenzado semanas atrás, cuando el gobierno intensificó los controles en la ciudad y la vida se volvió insostenible para ellos. Las redadas, los arrestos injustificados, la incertidumbre. No les quedó otra opción que huir. La linterna titiló 3 veces. Era la señal. Siguiendo las instrucciones, el grupo corrió hacia el bote. Sus pies chapotearon en el agua poco profunda antes de subirse a la embarcación de madera. 2 hombres los ayudaron a subir y luego encendieron el motor. El bote avanzó despacio, deslizándose sobre el agua oscura. Nadie hablaba. Solo se oía el murmullo del río y el zumbido lejano de los insectos. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Uno de los guías, un hombre de piel curtida y cicatrices en los brazos, los observó con una sonrisa que le pareció inquietante. Mañana al amanecer estarán en tierra firme, dijo, aunque su tono no era tranquilizador. Tomás rodeó a Valeria con un brazo y le susurró al oído. Algo no me gusta. Valeria tragó saliva. Ella también lo sentía, pero ya estaban en el bote, en medio del río, sin vuelta atrás. El bote avanzaba lentamente por el río Paraná, deslizándose entre la bruma nocturna. Valeria intentaba calmarse, pero el silencio pesado y la expresión fría de los guías la mantenían en alerta. Uno de ellos, el hombre de cicatrices, sacó un cigarro y lo encendió con tranquilidad. A su lado, otro guía de complexión robusta remaba con movimientos pausados, como si no tuvieran prisa en llegar a su destino. «Descansen», murmuró el hombre de las cicatrices, esbozando una sonrisa torcida. «Falta mucho para el amanecer». Nadie respondió. Los refugiados se apretujaban unos contra otros, algunos abrazando sus pocas pertenencias como si fueran un escudo contra la incertidumbre. Tomás, sentado junto a Valeria, no dejaba de vigilar a los guías. Sus músculos estaban tensos y su mirada, fija en cada movimiento de los hombres. «Algo no está bien», susurró a Valeria, casi sin mover los labios. Ella lo sabía, lo sentía, pero ¿qué podían hacer en medio del río? La corriente seguía su curso, arrastrándolos más adentro de la noche. Fue entonces cuando Valeria lo oyó. Un murmullo apenas perceptible, como un susurro que no venía de los pasajeros ni de los guías. «¿Oíste eso?», preguntó en voz baja. Tomás frunció el ceño. «¿Oír qué?». Valeria dudó. No estaba segura. Era un sonido etéreo, como si el viento llevara palabras incomprensibles. El agua salpicó repentinamente el costado del bote, como si algo debajo de la superficie hubiera golpeado la madera. Todos se tensaron. «¿Qué fue eso?», preguntó una mujer mayor, abrazando con más fuerza a su nieto. Los guías intercambiaron una mirada rápida, pero no dijeron nada. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la expresión del hombre de las cicatrices cambió. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos recorrieron el grupo con un brillo diferente. Un presentimiento helado la invadió. Iba a ocurrir algo terrible. Y entonces, en la oscuridad del río, una voz espectral pareció susurrarle directamente al oído. «Corre». Pero no había ningún lugar a donde correr. El aire se volvió más denso, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Valeria sintió un nudo en la garganta. Aquel susurro que le ordenaba correr aún resonaba en su mente. Pero, ¿cómo huir en medio del río, atrapados en una embarcación con hombres en los que no confiaban? Tomás también estaba tenso. Su mano se deslizó lentamente hacia su bolsillo, donde guardaba una pequeña navaja que había traído por precaución. No era un arma que pudiera salvarlos, pero le daba algo de seguridad. El hombre de las cicatrices apagó su cigarro, lo lanzó al agua y se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, calculados. «Escuchen bien»,
dijo con una voz grave. En este viaje hay reglas. Y la primera es que ninguno de ustedes hace preguntas. La abuela que sostenía a su nieto tembló visiblemente. El resto del grupo mantuvo la mirada baja, intentando evitar cualquier provocación. Y la segunda, continuó el hombre, sacando un cuchillo largo de su cinturón, es que nosotros decidimos quién llega vivo al amanecer. El silencio fue sepulcral. Valeria sintió que su corazón se detenía por un instante. Uno de los pasajeros, un joven llamado Esteban, se incorporó de golpe. Nos prometieron llevarnos sanos y salvos. Espetó con furia. El hombre de las cicatrices rió entre dientes. Y así será, para algunos. De pronto, el guía robusto que había estado remando sacó una pistola y, sin vacilar, le disparó a Esteban en el pecho. El estruendo del disparo rompió la calma de la noche. La embarcación se sacudió levemente con el impacto del cuerpo desplomándose. Un grito ahogado escapó de algunos pasajeros. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus manos temblaban. Tomás las sostuvo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de rabia y miedo. El agua oscura del río comenzó a teñirse de rojo. Si alguien más quiere discutir las reglas, adelante, dijo el hombre de las cicatrices, limpiando la hoja de su cuchillo con calma. Valeria comprendió que estaban atrapados en una pesadilla, y que si no encontraban una forma de escapar, no verían el amanecer. El bote flotaba en la inmensidad del río, envuelto en la oscuridad. El agua seguía ondeando suavemente, como si no se hubiera percatado del horror que acababa de suceder. El cuerpo de Esteban se desplomó contra el fondo de la embarcación, un hilo de sangre escurriendo por la madera húmeda. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Valeria sintió que el pánico le subía por la garganta, pero se obligó a contenerlo. Si gritaba, si hacía cualquier movimiento impulsivo, quizás ella sería la siguiente. El hombre de las cicatrices pasó la mirada sobre los rostros aterrados del grupo y sonrió con satisfacción. Así es mejor, dijo, volviendo a sentarse. El silencio es su mejor amigo esta noche. Tomás la apretó con fuerza. Valeria sintió su respiración acelerada contra su cuello, pero cuando intentó mirarlo, vio algo más en sus ojos, no solo miedo, sino también determinación. El bote continuó avanzando. El aire denso de la selva se hacía más pesado, y la neblina sobre el agua creaba una sensación irreal, como si estuviera navegando en un mundo que no les pertenecía. De repente, un ruido surgió de la nada, un chapoteo fuerte, como si algo enorme se hubiera movido bajo el agua. Los guías se tensaron. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró el robusto, aún con la pistola en la mano. El río estaba en calma de nuevo, pero el aire había cambiado. Era como si la noche misma hubiera contenido el aliento. Y entonces, una voz surgió de la neblina. Una voz femenina. Susurrant. Lastimera. No debieron haber subido al bote. Valeria sintió que el frío le atravesaba la piel. ¿Escuchaste eso?, susurró Tomás, con la mirada clavada en la oscuridad. El hombre de las cicatrices frunció el ceño. «Callens», espetó, mirando alrededor con desconfianza. Pero la voz siguió. Ahora más clara. Más cerca. No debieron haber subido al bote. Todos pagarán. Un escalofrío recorrió la embarcación entera. Alguien sollozó en el fondo, cubriéndose la boca con las manos. El robusto se puso de pie bruscamente y apuntó la pistola al vacío. ¿Quién está ahí? Mustre. La neblina se hizo más densa. El agua pareció agitarse. Y entonces, algo surgió de la oscuridad. Una figura, difusa, pálida, y con el rostro de Esteban. Un grito ahogado escapó de uno de los pasajeros. La figura pálida de Esteban flotaba sobre la superficie del agua, sus ojos abiertos, vacíos, pero con un brillo espectral que helaba la sangre. No era un reflejo, no era una alucinación. Estaba allí. Valeria sintió que sus piernas se entumecían. Su mente le decía que era imposible, que Esteban estaba muerto, que lo había visto caer al suelo con una bala en el pecho, pero su cuerpo se negaba a moverse. El robusto apuntó con la pistola a la aparición, con la mano temblorosa. «Esto no es real», gritó, con los ojos desorbitados. Pero Esteban no se desvaneció. Se quedó allí, mirándolos. Y luego, sonrió. El aire se volvió helado.
Los otros pasajeros comenzaron a rezar en voz baja, algunos cubriéndose el rostro, otros apretándose contra la madera del bote como si quisieran desaparecer. «Nos están engañando», masculló el hombre de las cicatrices, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Esto es un truco». Pero en el instante en que lo dijo, la figura de Esteban se movió. No caminó, no nadó, simplemente se deslizó sobre la superficie del agua. Y cada paso invisible que daba hacía que el río se agitara levemente. El robusto no lo soportó más. Disparó. El estruendo del disparo rompió el aire denso de la noche. Pero la bala atravesó la figura sin efecto alguno. Esteban siguió avanzando. El robusto comenzó a respirar con dificultad. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la pistola en el bote. Y entonces, la voz de Esteban resonó en el aire. «Ustedes también van a pagar». Antes de que alguien pudiera reaccionar, algo invisible agarró al robusto y lo arrastró hacia el agua. Su grito se cortó en seco cuando su cuerpo desapareció bajo la superficie, como si el río lo hubiera devorado de un solo bocado. El silencio que quedó después fue más aterrador que cualquier sonido. Nadie se movió. Nadie respiró. La figura de Esteban se desvaneció lentamente, como si la neblina lo absorbiera. El hombre de las cicatrices, aún aferrado a su cuchillo, tenía el rostro desencajado. Ya no parecía un asesino despiadado. Ahora era solo un hombre que sabía que su destino estaba sellado. Valeria miró a Tomás. Sabía que ese era el momento. Si iban a escapar, tenía que ser ahora. El agua se cerró sobre el cuerpo del robusto, tragándolo como si nunca hubiera existido. Solo quedó un leve remolino en la superficie antes de que el río recuperara su calma, como si la selva misma hubiera tomado su sacrificio y estuviera esperando el siguiente. Valeria sintió la respiración de Tomás acelerarse junto a ella. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y sin necesidad de palabras, supieron que era el momento de actuar. El hombre de las cicatrices seguía paralizado, su cuchillo temblando en su mano. Sus ojos estaban fijos en el agua, esperando ver al robusto emerger, pero nada sucedió. Solo el silencio. Tomás se movió primero. Con un sigilo casi instintivo, su mano se deslizó hacia la pistola que el robusto había dejado caer en el bote. Sus dedos la rozaron. El metal aún estaba caliente por el disparo fallido. Pero en cuanto sus dedos la cerraron alrededor del arma, el hombre de las cicatrices reaccionó. «No lo hagas», rugió, girándose con el cuchillo levantado. Fue un instante de puro caos. Tomás levantó la pistola, pero su pulso tembloroso hizo que el primer disparo se perdiera en la noche. La explosión del arma resonó entre los árboles, enviando una bandada de aves al vuelo. El hombre de las cicatrices se abalanzó sobre Tomás, su cuchillo brillando con el reflejo de la luna. Valeria no pensó. Se lanzó sobre él con toda su fuerza. El impacto hizo que el cuchillo cayera al suelo del bote, pero el hombre era fuerte. Con un giro violento, la arrojó a un lado, haciéndola chocar contra la borda. Su cabeza golpeó la madera y un dolor punzante la cegó por un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Tomás logró sujetar la pistola con ambas manos y disparó de nuevo. Esta vez, no falló. El hombre de las cicatrices se quedó inmóvil. Un sonido burbujeante salió de su garganta, mientras miraba a Tomás con incredulidad. Luego, lentamente, cayó de rodillas. La vida se apagó de sus ojos antes de que su cuerpo cayera al agua con un chapoteo sordo. Y entonces, el río quedó en completo silencio. Valeria se llevó una mano a la cabeza, sintiendo la sangre caliente resbalar por su piel. Miró a Tomás, quien sostenía la pistola con las manos temblorosas, su pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Está muerto?», susurró ella, aunque la respuesta era evidente. Tomás asintió lentamente, pero no había tiempo para descansar. A su alrededor, el río parecía moverse de una forma extraña. La neblina se hacía más densa. El aire se sentía más pesado, como si la selva estuviera observándolos. Y entonces, la voz de Esteban volvió a escucharse. «Todavía no han escapado». El frío les recorrió la espalda, porque esta vez, la voz no venía del agua. Venía desde dentro del bote. La voz de Esteban resonó dentro del bote, profunda y helada como un susurro que venía desde el otro lado de la muerte. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomás giró bruscamente, apuntando la pistola hacia la oscuridad,
pero no había nadie allí. Solo el aire denso, la neblina flotando sobre el agua y los restos de la tragedia que acababan de presenciar. Pero algo estaba cambiando. El bote comenzó a moverse, no por la corriente, sino por algo más. Una fuerza invisible lo empujaba, sacudiéndolo suavemente al principio, luego con más violencia. El agua alrededor burbujeaba como si algo enorme estuviera emergiendo de las profundidades. «Tenemos que salir de aquí», jadeó Valeria, sujetando a Tomás por el brazo. Él asintió, todavía con la pistola aferrada en su mano. Su respiración era agitada, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Ambos se arrastraron hacia los remos, pero en cuanto Tomás los tomó, el bote se inclinó bruscamente. Algo lo estaba hundiendo. Un grito se ahogó en la garganta de Valeria cuando vio una mano emerger del agua. Pálida, hinchada, con los dedos huesudos retorcidos como garras. No había duda. Era la mano del robusto, el hombre que había sido arrastrado minutos atrás. Pero no estaba solo. Más manos surgieron, algunas aferrándose al borde del bote, otras estirándose hacia el aire como si buscaran algo, o a alguien. Los cadáveres de los asesinos estaban regresando. Tomás disparó sin pensar. El estruendo sacudió la noche, pero las balas no parecían tener efecto. Las manos siguieron avanzando, susurrando, llamándolos. «¡Rema!», gritó Valeria, tomando el otro remo. Tomás reaccionó de inmediato. Con movimientos desesperados, comenzaron a remar hacia la orilla, luchando contra la corriente y contra las manos que intentaban aferrarse al bote. Pero el río no los dejaba ir. El agua se arremolinó con fuerza, formando un torbellino oscuro que parecía querer tragarlos. El bote giró violentamente. Valeria sintió que su cuerpo se inclinaba hacia un lado y se aferró con todas sus fuerzas, pero el pánico crecía en su pecho. Y entonces, en medio de la neblina, vio algo. A la distancia, en la orilla, una figura se alzaba entre los árboles. Era alta, vestida con ropas oscuras, con el rostro cubierto por la sombra. Pero lo más aterrador era lo que sostenía en sus manos. Un farol que emitía una luz tenue, parpadeante, como si estuviera guiándolos o esperando su llegada. Valeria sintió un tirón en el estómago. «Tomás», susurró. «Hay alguien en la orilla». Tomás miró en la dirección que ella señalaba. Su rostro se ensombreció. «Entonces tenemos que llegar antes de que esto nos atrape». Ambos remaron con más fuerza. El bote temblaba, las manos seguían emergiendo, y la voz de Esteban aún flotaba en el aire. «No pueden escapar. La selva siempre reclama lo que le pertenece». Pero Valeria y Tomás no iban a rendirse. Faltaban solo unos metros para la orilla, y la figura del farol seguía esperando. El bote se sacudía violentamente, atrapado entre la corriente y las sombras que emergían del agua. Las manos espectrales se aferraban a los bordes, intentando arrastrarlos hacia las profundidades. Tomás y Valeria remaban con todas sus fuerzas, pero la resistencia era brutal. Cada vez que avanzaban un metro, el río los devolvía 2. El aire estaba impregnado de un olor húmedo y putrefacto, y la neblina parecía volverse más espesa, como si quisiera envolverlos y ocultarlos para siempre. Pero la figura en la orilla seguía allí. El farol parpadeaba en la oscuridad, proyectando sombras temblorosas sobre los árboles. La luz no era cálida, sino tenue y mortecina, como si perteneciera a un mundo distinto. La figura no se movía, solo observaba. «¡Tomás!», gritó Valeria, señalando el agua. Una cabeza emergió entre las olas. Era Esteban, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba hinchado, sus ojos blancos como perlas muertas, pero su boca se movía en un murmullo constante. El sonido no era humano, era un susurro gutural que parecía provenir del mismo río. «La selva los llama. No hay escapatoria». Tomás no lo pensó 2 veces. Disparó. La bala atravesó la cabeza de Esteban, pero en lugar de caer, su cuerpo se desvaneció en una nube de agua negra que se dispersó en la corriente. «Valeria, salta», rugió Tomás. No había más tiempo. El bote estaba siendo tragado por el torbellino. Valeria se lanzó al agua, sintiendo de inmediato el frío abrasador del río. Tomás la siguió un segundo después, sujetando su mano con fuerza mientras nadaban desesperadamente hacia la orilla. Las sombras intentaban aferrarlos, dedos invisibles rozaban sus piernas,
pero la figura del farol seguía iluminando su camino. Finalmente, con un último esfuerzo, Valeria sintió tierra firme bajo sus manos. Gateó hasta la orilla, jadeando, y sintió cuando Tomás se desplomó a su lado. Pero antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, la figura del farol comenzó a moverse. Se acercaba a ellos. Su silueta se definía poco a poco, alta, vestida con harapos oscuros, con un rostro oculto bajo la sombra de una capucha. El farol parpadeó una vez más y entonces la figura habló con una voz que hizo que la piel de Valeria se erizara. No debieron haber venido aquí. El farol parpadeó, lanzando destellos mortecinos sobre el rostro oculto de la figura. Su voz era profunda, resonante, como si viniera desde el interior de la tierra misma. No debieron haber venido aquí. Valeria y Tomás apenas podían respirar. Sus cuerpos temblaban, no solo por el frío del río, sino por la presencia abrumadora de aquel ser. La luz del farol reveló poco a poco su rostro. Era un anciano de piel cenicienta, con arrugas profundas que parecían grietas en piedra. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciego. Sin embargo, su mirada traspasaba el alma. La selva no olvida, y lo que el río toma, nunca lo devuelve, susurró. Tomás apretó la mandíbula, tratando de mantenerse firme. ¿Quién eres? El anciano inclinó la cabeza. Yo soy el guardián de este lugar, el que vela por los que nunca volvieron. Sus palabras flotaron en el aire como un eco. La neblina se arremolinaba a su alrededor, densa y fría. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su interior le decía que este ser no estaba vivo en el sentido convencional. Nosotros no queríamos venir aquí, balbuceó. Solo intentábamos escapar. El anciano la observó fijamente. Nadie escapa de su destino. Tomás entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? El guardián alzó lentamente una mano huesuda y señaló hacia el río. El agua había vuelto a la calma, pero algo flotaba en la superficie. Valeria sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Eran cuerpos, decenas de ellos, hombres, mujeres, incluso niños. Algunos con los ojos abiertos, otros con expresiones congeladas en un grito silencioso. Flotaban en la corriente, inmóviles, pero la sensación de que aún estaban conscientes era innegable. Son los que nunca cruzaron, susurró el anciano. Los traicionaron, los abandonaron, y ahora el río los reclama. Valeria sintió náuseas. Tomás dio un paso adelante, desafiante. Nosotros no hicimos nada. Solo queremos sobrevivir. El guardián giró su rostro lentamente hacia él. ¿Y acaso creen que el río diferencia entre víctimas y verdugos? El viento sopló con fuerza, como si la selva misma respondiera. La luz del farol se agitó, y por un instante, Valeria creyó ver sombras moverse entre los árboles. Siluetas delgadas, observándolos desde la penumbra. El guardián bajó la mano. Si realmente quieren vivir, hay un solo camino. La neblina pareció abrirse, revelando un estrecho sendero que se internaba en la selva. Sigan este camino. No miren atrás. No se detengan, sin importar lo que oigan. La voz del anciano se tornó más grave. Si fallan, el río los llamará, como llamó a los otros. Valeria y Tomás intercambiaron miradas. No había elección. Respiraron hondo y dieron el primer paso hacia lo desconocido. Detrás de ellos, el anciano los observó en silencio. Y en la distancia, desde el río, comenzaron a escucharse susurros. El aire estaba pesado con el eco de los susurros que provenían de la selva. Cada paso que daban sobre la tierra húmeda parecía retumbar en sus oídos, como si algo los estuviera siguiendo, acechando en la oscuridad. La neblina era tan espesa que apenas podían ver más allá de un par de metros. La figura del anciano seguía en su mente, su voz resonando con la advertencia de no mirar atrás, de no detenerse. A medida que avanzaban, el sendero se estrechaba aún más, y los árboles se cerraban sobre ellos, como si la selva misma quisiera atrapar a los dos fugitivos. El susurro de las hojas moviéndose con el viento era todo lo que podían oír. Pero había algo más en la atmósfera, algo más que el viento, algo que respiraba con ellos. ¿Crees que el anciano decía la verdad?, preguntó Valeria, su voz temblorosa. Tomás no respondió de inmediato. Sus pensamientos se mezclaban con la incertidumbre,
con la creciente sensación de que no estaban solos. El viejo guardián había hablado de traiciones, de almas perdidas en el río, y ahora las sombras de la selva parecían moverse de manera extraña, como si las raíces de los árboles crecieran hacia ellos, buscando atraparlos. Lo que dijo no tiene sentido, murmuró Tomás, aunque las palabras carecían de certeza. Pero debemos seguir adelante. No hay vuelta atrás. El camino se volvía cada vez más sinuoso, y pronto llegaron a un claro. En el centro, una vieja estructura de piedra se alzaba, como una tumba olvidada por el tiempo. La edificación parecía en ruinas, cubierta por la maleza, pero sus muros aún conservaban una extraña fuerza, como si algo intentara mantenerlos en pie. Valeria avanzó hacia el centro del claro, pero algo la detuvo. Una presión en el aire, algo invisible, que parecía provenir de la tierra misma. Miró hacia arriba y vio una figura en lo alto de las piedras. Un hombre, o al menos, algo que parecía un hombre. Su rostro estaba pálido, más blanco que la misma luna. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, como si estuviera cegado por la oscuridad de la selva. Vestía ropas hechas jirones, pero su presencia era imponente, como si la misma naturaleza le rindiera tributo. Valeria dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó, su voz casi apagada por el miedo. La figura no respondió, pero su boca se movió lentamente, como si estuviera pronunciando palabras que no podían oírse. El aire se volvió espeso, casi opresivo. Vienen por ustedes, dijo al fin, con una voz baja, apenas un susurro. Valeria no comprendió de inmediato, pero entonces lo sintió. La tierra tembló bajo sus pies, y las sombras de la selva comenzaron a moverse hacia ellos. ¿Qué significa eso?, gritó Tomás, pero su voz era ahogada por el rugido que comenzó a llenar el aire. En ese momento, los árboles se movieron. No era el viento, era algo más. Unos tentáculos gigantescos, cubiertos de raíces y líquenes, comenzaron a emerger del suelo, rodeando el claro, bloqueando el camino de regreso. La figura en lo alto de las piedras los observaba, su rostro vacío como el abismo. La selva no perdona, susurró, antes de desvanecerse en el aire. Valeria y Tomás se encontraron rodeados, atrapados en un círculo de oscuridad y tentáculos que se cerraban lentamente sobre ellos. No podían retroceder, no podían avanzar. La selva, la criatura del río, y ahora esta presencia, todo estaba en su contra. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, su voz quebrada. Tomás no pudo responder. Su mente estaba en blanco, su cuerpo paralizado por el terror. Pero de repente, recordó las palabras del anciano. Sigan adelante. No miren atrás. Con un impulso, tomó la mano de Valeria y comenzó a correr hacia el centro de la oscuridad, hacia el corazón de la selva. Las raíces y los tentáculos intentaban atraparlos, pero algo los impulsaba a seguir. En la distancia, escucharon un rugido que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Algo antiguo, algo mucho más grande que ellos, se estaba despertando. La oscuridad envolvía a Valeria y Tomás, un manto impenetrable que los rodeaba mientras corrían por el estrecho sendero, con los tentáculos de la selva intentando apresarlos en cada paso. El aire se volvía más denso, casi imposible de respirar, como si algo lo estuviera absorbiendo todo. La tierra temblaba bajo sus pies, y el rugido que provenía de lo más profundo de la selva parecía resonar en sus huesos. El claro, ahora completamente envuelto en sombras, era un laberinto de raíces que se retorcían y extendían hacia ellos. Pero al final del camino, en el centro, algo resplandeció. Un destello de luz débil, como si fuera una puerta a otro mundo. Tomás agarró la mano de Valeria con fuerza, su respiración entrecortada. «Vamos». No sabían qué era, ni que los esperaba, pero la fuerza que los impulsaba a seguir era más grande que el miedo. El rugido aumentaba, pero también lo hacía la sensación de que algo estaba por desvelarse. Algo que uniría los hilos de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Cuando llegaron al resplandor, lo que vieron fue una figura inmensa, tallada en piedra, mitad humana, mitad criatura del río. Sus ojos vacíos parecían mirarlos desde tiempos remotos, y sus manos, enormes, se extendían hacia el agua que fluía a sus pies.
Valeria dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué es esto? Tomás, por un instante, pareció reconocer algo en la figura, algo familiar, como si hubiera visto esa imagen en algún lugar antes, quizás en las historias del viejo guardián. Su mente comenzó a conectar los puntos. Esta figura, dijo, con voz baja, tiene una conexión con el río. Con lo que pasó. Valeria lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Tomás señaló las piedras del altar, cubiertas de musgo, en la base de la figura. Había algo grabado en ellas, símbolos que brillaban débilmente, como si fueran antiguos, provenientes de un tiempo olvidado. Mira, estos símbolos son los mismos que vi en las pertenencias de los refugiados. Los mismos símbolos que estaban grabados en las tablas del barco. El aire se cargó de electricidad, como si la selva misma estuviera reaccionando a sus palabras. Una sensación de frío recorrió la columna de Valeria. ¿Qué estás diciendo? ¿Es esto lo que nos ha estado siguiendo? Tomás asintió lentamente. Sí, esto no es solo una criatura que protege la selva. Esto es algo más grande. Es el guardián de una antigua maldición que comenzó mucho antes de que nosotros llegáramos. Esta criatura, este ser, es el responsable de las muertes en el río, las muertes que los guías causaron. Valeria tragó saliva. Las piezas se encajaban. La traición, la violencia de los guías, la desaparición de los refugiados. Todo parecía estar conectado con este ser, con esta entidad de la selva que nunca había dejado que las almas perdidas del río descansaran. La criatura, esculpida en piedra, parecía moverse lentamente, como si estuviera despertando del letargo. La luz resplandecía más intensamente, y Valeria pudo ver con claridad los detalles en las figuras grabadas en las piedras. Eran figuras humanas, pero con ojos vacíos, extendiendo las manos hacia el agua del río, como si fueran ofrendas. Las almas que el río reclama nunca descansan, dijo Tomás, comprendiendo ahora el alcance de la maldición. Las almas que traicionaron, que fueron abandonadas, están atadas aquí, a este ser, como parte de su condena. Y nosotros los liberamos. El rugido de la selva se intensificó, pero esta vez no era solo un sonido. Era como una llamada, como si los muertos del río estuvieran despertando. Las raíces del suelo comenzaron a moverse, levantándose como serpientes gigantes que se alzaban hacia el cielo. Valeria miró a su alrededor, aterrada. ¿Qué hacemos ahora? Tomás cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, su rostro estaba decidido. Debemos destruir este altar. Solo así podremos romper la maldición. Si no lo hacemos, el río nunca dejará de reclamar más almas. Valeria asintió, aunque su cuerpo seguía temblando. Sabía que no quedaba tiempo. Ambos se acercaron al altar, y con una determinación desesperada, comenzaron a destruir las piedras, arrancándolas con las manos desnudas. Pero justo cuando lograron derribar la primera piedra, la criatura de piedra se movió. Los ojos vacíos de la figura se abrieron lentamente, y una niebla espesa comenzó a brotar de sus grietas. Era demasiado tarde. La selva había despertado, y con ella, el río había comenzado a reclamar nuevamente lo que le pertenecía. La niebla espesa que comenzó a emanar de la criatura parecía engullir todo a su paso. Las raíces de los árboles se alzaban como monstruos serpenteantes, moviéndose con una agilidad antinatural. Valeria y Tomás, atrapados en medio de este despertar sobrenatural, sentían la presión de la selva cada vez más fuerte, como si todo lo que los rodeaba estuviera vivo, dispuesto a arrastrarlos hacia las profundidades del olvido. La criatura de piedra, cuyo rostro había permanecido inmutable por siglos, ahora se retorcía. Sus ojos vacíos se llenaron de una oscuridad aún más profunda, como si los reflejos de las almas perdidas en el río se hubieran manifestado allí. De su boca abierta, un murmullo bajo comenzó a resonar en el aire, una voz que parecía surgir de la misma tierra. El río nunca olvida, susurró la figura, su voz profunda, resonando como un eco de 1000 voces. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y una ola de energía oscura se expandió, envolviéndolos por completo. Las raíces de la selva comenzaron a moverse más rápido, cerrándose alrededor de ellos, creando un laberinto impenetrable. La luz que antes los guiaba hacia el altar ahora se desvanecía, apagada por la creciente oscuridad que rodeaba el claro.
Valeria intentó tomar aire, pero todo a su alrededor parecía ahogarlos. El aire estaba cargado con un peso insoportable, como si la misma atmósfera hubiera sido contaminada por las almas que el río había reclamado. «No podemos quedarnos aquí», gritó Tomás, tomando su mano con fuerza. La figura de piedra, ahora transformada en una especie de estatua animada, empezó a moverse hacia ellos. Pero en lugar de atacarlos, sus ojos brillaron y la tierra bajo sus pies comenzó a agrietarse, revelando una abertura profunda que parecía llevar directamente al río. «El río siempre reclama», dijo la criatura, y sus palabras parecían arrastrarse a través de la oscuridad. Tomás y Valeria, aunque aterrados, comprendieron que no quedaba otra opción. La criatura había despertado para liberar las almas del río, y solo enfrentándose a lo que estaba por venir podrían encontrar la libertad. Sin embargo, no sabían si esa libertad significaba sobrevivir o sucumbir al destino que el río les había preparado. Con una valentía nacida del miedo, se lanzaron hacia la abertura que la criatura había dejado, el abismo que se abría bajo ellos como una invitación oscura. La selva comenzó a cerrar la entrada detrás de ellos, pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, la figura de piedra habló una última vez. «No todo está perdido, pero el precio es alto». La voz de la criatura vibró en el aire, casi como un susurro que se desvaneció con el viento. Sin entender del todo las palabras, Tomás y Valeria se miraron por un último instante, una mirada que compartía miedo, tristeza y una extraña esperanza. Tomás apretó la mano de Valeria, y con un salto, ambos cayeron en el vacío. El mundo a su alrededor se desmoronó, y la oscuridad los envolvió. El murmullo del río, lejos, lejísimos, los llamaba, pero era un llamado de advertencia o de liberación. Se estaban hundiendo hacia su final o hacia una nueva oportunidad. Nadie lo sabía. La última imagen que vieron fue la de la selva, con sus raíces moviéndose y sus sombras alargándose, como si estuvieran observando su destino. En la superficie del agua del río, justo antes de que se sumergieran por completo, brilló una luz tenue, como un reflejo lejano de un sol que ya no existía. Y entonces, todo se apagó.